Saludos, soy Abril de Víez, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Yacambú, y en esta oportunidad les estaré hablando acerca de la Guerra Fría. Se trató de un enfrentamiento político, económico, social, ideológico y militar que comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial entre los bloques occidental capitalista y oriental socialista, liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. La primera fase de la Guerra Fría comenzó tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, en 1949, con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín de 1948-1949, la segunda fase de la Guerra Civil China 1946-1949, la Guerra de Corea 1950-1953, la crisis de Suez de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos 1962. La Guerra Fría no fue solamente un enfrentamiento bélico, sino también una competencia permanente entre las dos superpotencias, en todos los ámbitos imaginables, con la intención de poner de manifiesto la hegemonía del sistema socialista o capitalista sobre el otro. Es preciso mencionar el Plan Marshall. En Estados Unidos se extendió la idea de que el equilibrio de poder en Europa no se alcanzaría solo por la defensa militar del territorio, sino que también se necesitaba atajar los problemas políticos y económicos para evitar la caída de la Europa occidental en manos comunistas. Sobre la base de estas ideas, la doctrina Truman sería complementada en junio de 1947 con la creación del Plan Marshall, un plan de ayudas económicas destinado a la reconstrucción de los sistemas político-económicos de los países europeos y mediante el afianzamiento de las estructuras económicas capitalistas y el desarrollo de las democracias parlamentarias. Frenar el posible acceso al poder de partidos comunistas en las democracias occidentales europeas como Francia o Italia. El Plan Marshall contribuyó a la remodelación de nuestras ciudades europeas que habían quedado totalmente destruidas por la Segunda Guerra Mundial. Tanto Estados Unidos como la URSS intervinieron en la política interna de muchos países para reprimir a la disidencia, reforzar a sus aliados e impulsar golpes de Estado para expandir su influencia. Al mismo tiempo, se combatían a través de la propaganda ideológica y el espionaje a través de sus agencias de inteligencia, la CIA y la KGB. La ruptura definitiva entre Estados Unidos y la URSS llegó en 1947. Entonces resurgieron las desconfianzas que ya existían desde la Revolución Rusa de 1917, cuando Estados Unidos apoyó a las fuerzas zaristas para expulsar a los bolcheviques del poder. Europa estaba exhausta tras la Segunda Guerra Mundial, lo que generó un vacío de poder que aprovecharon Washington y Moscú, vencedores principales, para expandir su influencia y convertirse en las potencias económicas y militares hegemónicas. Si hablamos de la Guerra Fría en el resto del mundo, diremos que la tensión aumentó con la crisis de Berlín de 1949, que dividió a Alemania en un país capitalista y otro comunista, el final de la Guerra Civil China ese mismo año y el inicio de la Guerra de Corea el siguiente. Además, la URSS aprobó con éxito su primera bomba atómica, lo que disuadió a Estados Unidos e instauró el temor a la destrucción mutua. Aunque hubo episodios de riesgo límite, como la crisis de los misiles en Cuba de 1962, se pudo evitar el enfrentamiento nuclear. Sin embargo, las dos superpotencias se enfrentaron indirectamente en varios conflictos. Por un lado, en la Guerra de Vietnam, 1955-1975, se impusieron las fuerzas socialistas con el apoyo de la URSS, China y Cuba, dando un duro golpe a Estados Unidos. Por otro, en la guerra de Afganistán de 1978-1992, los insurgentes islámicos fundamentalistas, los muyahidines, contaron con ayuda estadounidense para desgastar al régimen socialista y a los soviéticos hasta provocar su retirada. Como respuesta a la tensión bipolar, India, Egipto, Indonesia y Yugoslavia impulsaron en 1961 el movimiento de los países no alineados, que buscaba agrupar a los que no pertenecieran a ninguno de los dos bloques para asegurar su independencia de intereses extranjeros. El grupo sigue activo y actualmente representa casi 2/3 de los miembros de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, pero con la caída de la URSS perdió su sentido y con ello muchos apoyos. La caída de la URSS trajo un cambio de época. La Guerra Fría terminó en 1991 con el fin de la URSS, que ya arrastraba décadas de dificultades. El movimiento político del presidente soviético Leonid Brezhnev le impidió responder con eficacia a la crisis de petróleo en 1973 y a las demandas políticas de finales de esa década.
La pérdida de legitimidad interna junto a la fallida intervención en Afganistán erosionó el prestigio internacional de la URSS, mientras la administración de Ronald Reagan reforzaba la capacidad militar de Estados Unidos. Cuando el último presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, llegó al poder en 1985, impulsó una serie de reformas liberalizadoras y democratizadoras que desencadenaron una oleada de revoluciones independentistas y anticomunistas en países del bloque oriental, encabezadas por la caída del muro de Berlín en 1989 y que se extendieron a la propia Rusia. Finalmente, Gorbachev renunció a su cargo y la URSS se disolvió en diciembre de 1991, abriendo paso a una época de hegemonía estadounidense. ¿Por qué Guerra Fría? A pesar de las tensas relaciones de Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca llegaron a enfrentarse militarmente. En otro orden de ideas se hace referencia a los llamados bloques económicos, los cuales se definen como agrupación de países que guardan algún grado de integración o características económicas, así como posturas respecto al comercio y otros fundamentos sociopolíticos. Con esta integración buscan un beneficio recíproco en términos de comercio internacional, que esté acordado en una normativa legal general. Entre los principales bloques económicos del mundo contemporáneo se menciona la Unión Europea. Es el bloque más conocido alrededor del mundo. Lo conforman 28 países, entre los que se encuentran Alemania, Francia, Italia y España. Este bloque se caracteriza por una moneda compartida, el euro, razón que les permite establecer un sistema financiero y bancario similar. Comunidad Andina de Naciones. Este bloque, también conocido como PAC Andina, se encuentra formado por Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Cuenta con Estados Unidos como socio comercial. Alianza del Pacífico. Fue puesta en marcha durante 2012. Se encuentra dentro de este bloque México, Colombia, Perú y Chile. Sus objetivos se encuentran en la facilitación del comercio y cooperación aduanera, propiedad intelectual, desarrollo minero, responsabilidad social, sustentabilidad y tráfico migratorio. Eso es todo, muchísimas gracias.